Okay. Okay. By the way, Moshe, with the new Zoom, which I just downloaded yesterday, if there's something that's useful that can help us in class that you know about, tell me. Okay, because I didn't get any notification as to what was updated. Okay. We had left off, we were about ready to start Halacha Moshe Sinai. We're in the introduction to Halacha, and I noticed that there was one thing on Torah Ba'al Peh that I had not yet mentioned. It's going to be mentioned later, but it's important before we move on. So let's just cut over this one detail and we'll move straight back into Halacha L'Moshe Sinai. I know I told you all next subject, Halacha L'Moshe Sinai. Just click a little arrow, add one little detail here. Ok, muy buenas noches a todos. Bezrat Hashem. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Y bueno, habíamos quedado que iniciaríamos con la sección que explicaba la Alajá al Moshe Misinai. Esto es dentro de las alajot de Oraitá, la más estricta. Sin embargo, recordó que cuando estábamos desarrollando la clase anterior, se le pasó a decir una cosa más. Entonces va a hacer una pequeña vuelta, va a aclarar ese tema y continuamos con la siguiente sección. Okay. There is a nature of Torah Shabbat Peh. People keep asking, why don't we just take the oral Torah? Why wasn't it just written down and given to Moshe Rabbeinu at Mount Sinai in the same way? So make the Torah scroll a little longer. What? The cloth was too expensive. There wasn't enough ink out there that day. What was the problem? Okay, why can't we just have the whole thing written out? And if you're going to tell me it's very long, so now I'll tell you what the reasoning is. There is a very clear reason why Torah Shabbat Peh, the oral Torah, which is the Oraisa, which is Torah law, needs to be in a way that it is not written down. Ok, hay una pregunta muy básica respecto a los dos aspectos de la Torah. Nosotros sabemos que hay una Torah escrita y una Torah oral. Entonces, en principio, decimos, la Torah escrita fueron las misvot que Hashem le dio a Moshe en el Monte Sinai, y la Torah oral, su explicación, como lo trae el Rambam en la introducción a la Mishnah. Pero, en todo caso, podríamos decir, oye, si la cosa era traer la explicación, ya, que la traiga el mismo rollo de Torah. Igual iba a ser un rollote, es decir, va a ser muy extenso, ¿no? Pero ¿qué más da? Lo tienes todo en un mismo lugar. ¿Por qué tienes que tener un rollo para la misma? Y tienes que tener por otro lado la explicación, ya que te leo todo en una misma expresión escrita, más fácil. Entonces, la pregunta es, ¿por qué complicar las cosas? Okay, and the answer is like this. As I mentioned at the end of last class, the Torah is infinite. Moshe Rabbeinu's level of Torah is growing every day as he's learning. As every person is continuing to grow at the level that they had been doing during their lifetime. What does it mean for us? Everything is in the written Torah. Everything is hinted to, remez. Most of the Talmud is not the level of pshat, of straight meaning, but rather of remez. This hints to that. This law says something. Now, what are the repercussions of that? If every repercussion would be written down, it's not that it would be very long. It would be never ending. I'll give you a great example. There are a lot of dioraises. They happen to actually be halacha l'moshe Sinai's. We'll discuss them in less than 5 minutes from now, which are the laws of safrut, the laws of writing tefillin, mezuzahs, sefer Torahs. These laws, although there may be, as I mentioned before, 1,000 laws, that's not the end of it. There's something called chidushim, something new, something comes out. And we are told in yeshivas again and again and again, you have a koach to be mechadesh, you have a power to pull out things that no one ever saw before.
What does that mean? We'll talk about that after the translation. Bueno, entonces, la pregunta quedaría como, ¿por qué no simplemente hacer un poquito más extenso pues el rollo del Sefer Torah, ¿no? Sin embargo, dice el Rab, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el desarrollo de la Gemara, en la Gemara, lo que sucede es que la explicación, las discusiones que vienen ahí, no vienen en un lenguaje literal o explícito. Normalmente se va al lenguaje alusivo, como remes, aludiendo a situaciones en específico, o a sí, a situaciones, a posibilidades. Por lo tanto, dice el Rab, el tema aquí es que si nosotros quisiéramos poner todas las posibles ramificaciones de una situación. Es decir, ok, respecto de esto, ¿qué pasaría si esto? Pero se ramifica en esto, pero si sucediera esto en otro tiempo, pero si una persona sí estuviera embrujada, se empieza a ramificar tanto que no es que el libro se haría más grande, sería básicamente imposible escribir todo eso. ¿Por qué? Porque las repercusiones de la humanidad, de las condiciones, de las situaciones en sí mismas pueden ser realmente infinitas. Ahora, precisamente por eso nosotros decimos, ¿qué está haciendo Moshe Rabbenu en este momento? Él está estudiando Torah. Oye, pero que no se acaba en algún momento. No sé, se acabó el libro, ¿cuántas veces? 18.000 veces. Ok, tal vez más. El punto no es tal cual lo que está escrito, sino las repercusiones que puede llegar a tener en las situaciones diferentes que pueda haber en cada historia, con cada persona. Vaya, es en verdad infinito. Entonces, el Ram nos dice, vamos a ver un ejemplo de esto. Él va a hablar de una situación que se dio con una cuestión de escritura de Tefilín, y dice el Ram, ya habíamos platicado que él tiene que tomar cada 3 años un examen, como más o menos 1.000 preguntas, para volver a hacer su certificación como escriba, como sofer. Bueno, que sean 1.000 preguntas del examen, no significa que todas las posibles situaciones están escritas allí. De hecho, hay una frase que se llama Koach al-Mehadesh, es decir, que la persona tendría en potencia la posibilidad o la fuerza para encontrar un hidush, es decir, una explicación como una novedad, una explicación novedosa respecto de un pasuk de la Torah, o respecto de una situación en particular que además sería de Oraitá. Vamos a ver cómo lo explica el Rab. Aunque no hemos entendido todavía la categoría de la Hamlet Moshe Sinai, esto nos va a introducir ahí. So I'll give you an example of what's a chidush, what's something new. I had a certain question, some mistake had happened in the process of me writing some tefillin when I was younger at this. I was younger in general, and thinner. Okay, so and I'm trying to figure out the answer. I could not get the Rav on the phone. Couldn't get Rav Friedlander, who's the head posek on Tefillin Mezuzahs. I knew that this question was beyond the local man. And I mean, I was looking and looking. I looked into some. I looked into Shulchan Aruch. I was ripping things apart, the Mikdash Ma'at. I was going to every source I knew. I said, although they don't say it directly, if we take this piece, which we know is Dioraisa, we take this piece, which we know is Dioraisa, my situation is right there in between. And if we take the rules of these two things, put it onto this, that means that the answer must be this. And I'm looking. It's never stated. Finally, sometime within the next few days, Rabbi Friedlander was in his office. I brought it to him, and he says, "Oh, Baruch Hashem Zalman Achidish." He said, "This has not been spoken about since Mount Sinai, because had been, it would have been in the books." He actually brought it to Rav Eliashiv because he used to meet him at least once a week, and I was told afterwards that Rav Eliashiv smiled and he says, "Oh, finally, this shtick Torah gets to Klal Yisrael. Finally, this piece of Torah gets to Klal Yisrael. This is Torah Sheba'al Peh. It's not that I make up something. It's that we're given all the information. We have to think. Situations come up and we see, wait a minute,
Now we're learning something that we never learned before. That's Torah Shebaal Peh. Porque el ejemplo que pone entonces el Rab es el siguiente. Dice que en una ocasión, él, dice, hace mucho tiempo, cuando era apenas ¿cómo se llama? Un escriba joven y más delgado, dice, estaba más flaquillo. Entonces, él estaba practicando y, por supuesto, en el proceso le surgió una duda. Entonces, dice el Rab, la duda era, o bueno, una pregunta, ¿no? Era bastante buena. Y él dijo, ok, en principio voy a buscar en el material disponible. Busco en la Gemara, busco en los libros de Alajá, Shulchan Aruch, en los comentarios de, no sé, la Mishnah Berurah, a los comentarios de la Mishnah Berurah misma. O sea, buscar y buscar y buscar. Dice, no encontraba yo una respuesta. Ahora, yo sabía que era una situación de oraita. Entonces, tienes una situación de oraita. Vamos a ver qué significa que sea la Jala Mushemisiná y demás. Pero bueno, en una situación así. Y dice, y se empalmaba con otra situación. Entonces, la pregunta estaba justo en el medio de dos cosas que estaban claras, pero esto en el medio no lo estaba. Entonces, dice Rab, investigué por mi cuenta, la verdad es que no le hallé. Después traté de encontrar al Rab, le llamé por teléfono, no lo encontraba, hasta que por fin tuve la oportunidad de ir a visitarlo, al Rab Friedlander, que es como el jefe de los Sofrim allá en Jerusalén. Bueno, entonces fue a buscarlo. Y cuando le explicó la pregunta, el Rafael antes se quedó pensando y dijo, wow, dice, finalmente un hidush. Dice, es decir, encontraste algo, dice que es una novedad, es una pregunta, que es una novedad respecto a la Torah. Dice, ¿cómo se llama? Desde el Monte Sinai, cuando se entregó la Torah, este pedazo de Torah, si no se había entregado al pueblo de Israel. Dice que, de hecho, la pregunta del Rav Zalman llegó incluso hasta el Rav Eliashiv, Zecher Tzadik Libraja. Y entonces el Rav Eliashiv, porque normalmente el Rav Friedlander llegaba con él cada semana, preguntas y demás, y le contó, dice, cuando el Rav Eliashiv escuchó la pregunta y la respuesta, sonrió. Dice, finalmente otro pedazo de Israel, otro pedazo de Torah llega al pueblo de Israel. Entonces, dice el Rab, justamente este es un ejemplo de la Torah oral, es decir, situaciones que generan una novedad y esto puede suceder en cualquier momento. By the way, maybe this class for Refuah Shelma de Ala, Bat Nina, Alexandra Bat Ala, Eugene Bat Adam y Adol Shmuel Badush Ben Miriam. Okay, go ahead, please. Okay, now let's get to Halacha L'Moshe Misinai. The term literally means, do write this down, guys. Halacha, law, L'Moshe, from Moshe, Misinai, from Sinai. So this sounds like oral Torah. Yes. Is it rabbinic? Oh, no. It's definitely D'Oraisa. Okay, so how is this different than the rest of the oral Torah? Oh, it's not written Torah. It is oral Torah, but it's a category unto its own. In the Gemara, when it will say v'halacha, so that means the halacha l'Moshe Misinai. What exactly is this category? In the D'Oraisa, let's take a standard situation. The mixing of meat and milk by mistake. I'm not talking about purposely. Most of you know that if a mistake happens, even on a D'Oraisa, it's canceled 1 in 60. Because let's say with issues of taste, we say, you're not going to detect the taste. It wasn't done purposely. It's cancelable. Don't worry about it. That's on a regular written D'Oraisa. And also on all Torah Shebaal Peh, except for this very small list called Halacha L'Moshe Misinai. Halacha L'Moshe Misinai. When the Talmud will say this, or when you will be taught, and we will go over these things, something that is Halacha L'Moshe Misinai, it is not cancelable even 1 in 1,000 or many thousands. In other words, this is the most strict form of D'Oraisa, the strictest form of Torah law,
is a specific type of oral Torah, which the Talmud calls halacha l'Moshe Sinai, or in short, sometimes it says halacha l'Moshe Sinai, sometimes it just says halacha. Bueno, entonces tenemos esta nueva subsección. Habría que anotarlo. Lo voy a poner aquí en el chat. Les pido por favor no utilicen tanto el chat, ya en el reglamento lo vimos, para comentarios y demás. De repente nos distraemos, nos perdemos. Entonces, este tema se llama Alajá le Moshe mi Sinai. ¿Ok? Alajá le Moshe mi Sinai es cierto tipo de alajot. You wrote it wrong. You wrote hala, not halacha. No, I'm sorry. Alajá le Moshe mi Sinai. Perdón, me faltan unas letras. Ok, entonces, ahora, estos alajot fueron, como su nombre lo dice, fueron entregadas a Moshe Rabbeinu en el Monte Sinai. Ahora, la pregunta es que no todo le fue entregado a Moshe Rabbeinu en el Monte Sinai. Bueno, en principio sí, pero se considera que su explicación también fue entregada y es una categoría de mitzvot que es la más estricta en su haber, porque va a ser mucho más duro, digamos que así, en la conclusión en cualquiera de sus resultados. Vamos a poner un ejemplo para ello. Tenemos nosotros alajot normales, por ejemplo, de Oraita. Entiéndase por de Oraita, vamos a ponerlo también en el chat, de Oraita. De Oraita es igual a la Torah oral, escrita en principio, y Torah oral. Lo mismo es de Oraita, tanto escrita como oral. Ahora, dentro de las leyes de Oraita, es decir, aquellas leyes que fueron entregadas a Moshe Rabbeinu, tenemos algunas que son leyes en general. Por ejemplo, hay ciertas combinaciones que están prohibidas. Una de ellas es cocinar leche y carne. Ahora, en el caso de que haya sucedido por error, no estamos hablando de que la persona a propósito lo hizo, no, esa es otra cosa. Estamos hablando que la persona por error estaba, por ejemplo, cocinando un cholent en su casa y uno de sus hijos o algo así, lo que pasó fue que estaba jugando con la leche y lanzó un chorrito de leche que cayó en el cholent. Por error, fue un accidente. Ahora la pregunta es, ¿se puede comer este cholent o no? Muchos de ustedes saben ya la respuesta. Seguro que se puede comer. ¿Por qué? Si se cocinó ahí leche y carne. Bueno, en principio porque el monto de la leche era muchísimo menor que el de carne. Es decir, siempre que sea menos de 1 en 60, en una proporción, se considera que se cancela. Es decir, la leche que cayó en la olla de carne se disolvió, se hizo nada, desapareció. Más aún que no le añade sabor. Es tan poco lo que cayó ahí que no vas a decir, uy, qué rico sabe ahora con leche. No, cayó demasiado poquito. Por lo tanto, se cancela, perdón, se considera que se cancela completamente. Ahora, esto es con las alajot normales de la Torah. Una alajá de Moshe Sinai es mucho más estricta. ¿Por qué? Porque si llegara a suceder, no se cancelaría ni 1 en 1000, ni 1 en 10,000. Es decir, no hay posibilidad de que si sucede un error, vaya a haber una proporción que haga que este error se cancele. El Rab nos va a poner un poquito más el ejemplo. So let's take an example. We'll get to this example again. By the way, when I say I'm going to be getting to it, you people may say, why is it going to be repeating everything of the whole course? No, this part of the course called the Introduction to Halacha. You can't possibly be introduced to something like in any introduction to something until you are attached to what it is. These aren't theoretical rules. The rules have to be made real and concretized. Okay, but I'm giving you a overview. I'm going to talk to you about something with tefillin, and we'll get to it when we get to the laws of tefillin. But right now, as far as this issue of halacha l'Moshe Sinai,
The straps of the tefillin, there are these black straps. That's not some type of a minhag. It's not some type of a custom. They have to be black. How black do they have to be? Well, it's halacha l'moshe misinai, that the external surface, the part that was the external skin of the animal, must be black. Okay, so this is a dioraisa. Yes. And it's a Torah Sheba'al Peh. Yes. So it could be cancelable by 1 in 60. Hello, it's called halacha. It's halacha l'moshe misinai. So what does that mean? That means that if you're putting on your tefillin and over time it just wore out a little bit, or let's say you just scratched it with your nail and one little tink little isn't black anymore because the skin underneath is brown. Tefillin aren't kosher. Can you fix it? Yes. We'll talk about how to do that and whatever, and the slightest thing done wrong is not kosher, but it's pretty easy to fix it, okay? However, at the moment, you're not wearing tefillin. I spent, $2,500 on these pair of tefillin. It's not kosher, honey. Why? Halacha l'moshe misinai is not batal afila be'elef. When it says black, it is not cancelable even 1 in 1,000, which means one little dot that's not black on the external surface, it's not kosher. That's halacha l'moshe misinai. This is the strictest form of dioraisa, which means as we're learning, and you will be told about halacha l'moshe misinai, plug it into the equation. Don't stick it with a durbanim. Don't stick it with a dioraisa. Stick it in its own category. It's halacha l'moshe misinai. There's no give. Ok. ¿Por qué es tan importante conocerlo? Se tiene una categoría muy específica por lo estricto que es el concepto. Ahora, vamos a tener un ejemplo que nos va a ayudar a entender un poquito más, porque la verdad, hacerlo así, simple y normal, está un poquito complicado. Entonces dice, acuérdense que esta sección se llama Introducción a la Halajá. Lo que estamos haciendo es darles el conocimiento de cuáles son las reglas básicas. Si tocamos un tema es para que se entienda el concepto, pero no estamos metiéndonos, por ejemplo, a las reglas de tefilín, que es el ejemplo que vamos a traer. Tefilín lo vamos a ver cuando hablemos de tefilín. Entonces, si tienen preguntas de tefilín y demás, espérense un tantito a que lleguemos a la sección. Bueno, entonces, nosotros sabemos que las correas de los tefilín, todos los tefilín, las cajitas y demás tienen que estar pintados de color negro. ¿Por qué? Halajá l'moshe misinai, que tienen que ser negros. ¿Qué tan negros tienen que ser? Vamos a ver. Por ejemplo, las correas de los tefilín tienen que ser absolutamente negras por un lado. Si por el lado de abajo son color piel, es decir, café, del color que la piel sea, ok, pero la parte de arriba tiene que ser completamente negra. Ahora, la pregunta está aquí. ¿Qué pasa si se llega a rasguñar? Porque muchas veces a la hora de ponerte los tefilín o de manipularlos, de guardarlos, puede llegar que sea una rayadura con la uña o, no sé, con el mismo tefilín. Entonces, la halajá es, si el tefilín se rayó tantito, todo el tefilín ya no es kosher. Oye, espérate, son unos tefilín de 50,000 pesos. Seguro que eran kosher. Así, los escribieron bien, los hicieron bien, pero ¿qué crees? Tiene un rayoncito. Oye, este rayoncito apenas sí se nota. Pero el hecho de que tenga un pequeño rayón, que seguro es menos de 1 en 1000, se considera aún así que descalifica todos los tefilín. ¿Por qué? Porque halajá l'moshe misinai, que los tefilín y las correas tienen que ser completamente negras. ¿Entiende uno entonces que la categoría hace que sea mucho más fuerte ¿cómo se llama? El tema? ¿Por qué quiero esclarecerlo? Dice, vamos a tener categorías, diferentes categorías de Oraita, de Ramanal. Dice, encasillen este concepto halajá l'moshe misinai como algo en su propia categoría de lo más estricto. Let's just give a quick thing to you can see the fit in of where you're going to have to fit this in on the same exact halacha. Okay, halacha l'moshe misinai. The straps need to be black on the outside. The housing of the tefillin
we're talk about stronger minhag, that it should have the appearance of black, whatever. Is there any even Durabanan there? In rabbinic? No. Is there anything there mentioned about absolutely completely? No. And therefore, if some of the paint chips off of your tefillin, as we say in Yiddish, nothing happened. But if your strap got scratched, wow. Now, first of all, we have solutions to these problems. Okay, the Jews aren't stupid. They're not going to be sitting around like, there are some people who sit there and check their tefillin straps, like, with a magnifying glass every day. Thank you very much. I have other things that will bring me to the mental institution. I don't need this also. Okay, so we have a way of dealing with this, that when you're making the straps, we boil it for days, okay, at a very low boil in black ink, that it penetrates all the way through, and you could scratch away for the rest of your life, and it's never going to become brown or anything else. Again, it is black through and through. So issue done and over. Why do we pay extra money for this? I really don't want a ticket to the mental institution. Let's make life easier. Okay, so you have a problem with halacha l'moshe b'Sinai, go look in the Jewish world. You can go find ways of making it. We're not dealing with the problem. We solve the problem. But with the housings, what problem was there to solve? So some paint fell off. So. Okay, entonces, but the housings is also halakha l'Moshe b'Sinai, No, or something it's like not even. It's the that? I think Rabbeinu that Tam Rambam- says noi tefillin. The beauty of tefillin is that the housing should even be white and the shin should be black. From now, the Yeah, Rambam and others say but the that the Rambam also. minhag is, we want it to have the appearance of black. That is the minhag in Klal Yisrael. We should try hard to keep them black. Basically black. There's no issue of 1 in 60. There's no issue of 1 in 1,000. You look at your tefillin, it's black. Finished. Ok, entonces vamos a ver una diferencia. Por ejemplo, en la cajita de los tefilín, eh, nosotros le llamamos los batim o las casitas de donde están los tefilín, donde vienen los rollitos adentro. Esto, la alajá queda que tienen que ser negros, aunque en verdad Rabbeinu Tam dice que si la cajita fuera de color piel o incluso blanca, siempre que la shin que tiene allí sea de color negro, está bien, está bonito, se ve bonito. El Rambam dice que hay que tratar de que se vea color oscuro, negro. Por lo tanto, vamos a pensar que tú tienes las cajitas de los tefilín, no las de plástico, las que son de piel. Y de repente se deslavó un poquito, se empieza ya a ver un poquito cafecito, cerrado. Pues es un problema, no es problema. Si en su mayor parte se ve negro, ya está, no hay problema. Sin embargo, si las correas de los tefilín se les llega a hacer un rayón por la uña, estabas enrollándolos y te distrajiste y le diste un uñazo y ahora tiene café, la parte que debería ser negra, se volvió pasul todo el tefilín. Oye, espérate, ¿cómo así? Alajá el Moshe Sinai. Respecto a las cajitas, no es alajá el Moshe Sinai que tienen que ser negras, pero respecto a las correas, sí. Ahora, siendo que es una situación muy fácil de que llegue a suceder, y siendo que es un dolor de cabeza gigantesco, dice, los Yehudim no estamos con ¿cómo lo llamas? Con una lupa todos los días, viendo a ver si se le hizo un rayocito. Son como 3 metros de correa. Te vas a volver loco, todos los días los examinas. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, lo resolvimos de otra manera. Como las correas, ya hay correas que se hierven en tinta caliente por días, y entonces la piel absorbe tanta tinta que por donde le cortes, rasguñes y todo, los dos lados son negros. Y aunque le rasguñes o cortes, siempre va a ser negro. De esta manera resolvimos el problema. Y en todo caso, es una de las razones por qué los tefilín son tan caros. ¿Por qué? Porque la verdad cuesta mucho trabajo llegar a solucionar problemas así para que no vayan a suceder. Okay, let's move on. Next subject. Moshe, could you write up the words deoraisa versus, however you do verses, derabanan. Last class,
I said, say it 20 times and go to sleep saying it, that, a Torah Sheba'al Peh is not rabbinic. Oral Torah is not rabbinic. Okay, now we're going to go the other way around. Rabbinic, something that's Durabanan, which is rabbinic, is not Dioraisa. It's not a Torah law. Is not oral Torah. It's rabbinic law. We're going to talk soon about exactly how can the rabbis have the rights to say so. We're going to get to this. This is what we're going to talk about. We're going to get rid of all of people's questions on this stuff, okay? And if I haven't gotten rid of the questions, shoot me, okay? That's what my job is here, okay? I'm going to get rid of all your questions. I'm going to get rid of all of the Christian mishugas, craziness that they fed you. And by the way, this point, this is exactly where the Shmendrik on the stick got his death sentence. Because this is where he ripped apart Judaism, because he didn't understand this. So in case any of you think I'm going to leave you hanging in some type of a doubt, but how did the rabbis have the right to add something or whatever? I'm not leaving you there with the Shmendrik on the stick, okay? We're going to do this real well. Okay, can you please maybe co-host? Okay, 1 second. Ok, entonces dice Rab, bien, vamos a entrar a otra sección dentro de este mismo tema. Estamos hablando de las diferencias, ¿no? Entonces, por favor, esto es extremadamente importante. Conocer esta diferencia, vaya, va a ser la diferencia en su vida como Yehudim al 100%. Entonces, you go host now? Yes. Okay, I was thrown off. Okay. No, I'm not. Okay, 1 second. There's 2 Rav Zalman voices. Okay, co-host participants. 1 second. Moshe. Okay, how do it doesn't allow you? How can I do it? No, you make yourself a host, but okay, it's because there's one microphone on, but we'll see. Entonces, nos dice el Rab, hay que incluso si tienen que hacer planas al respecto, antes de dormir, pónganse una libretita y escriban. De Rabanán no es igual que de Oraita. Yeah, there you go. ¿Por qué? Porque es una situación completamente diferente respecto de las leyes. Tenemos de Oraita, que son leyes que estuvieron escritas directamente en un Sefer Torah, o, ojo, muy importante lo que acabamos de ver, o fueron aludidas en, ¿cómo se llama? En algo que se le entregó a Moshe Rabbeinu en el Sinaí. Entonces, pueden ser cualquiera de las dos cosas, pero fueron entregadas directamente a Moshe en el Monte Sinaí. Las alajot de Rabbanán definitivamente no son de Oraita, son alajot rabínicas que fueron establecidas por el Sanedrín. Y dice Rab, vamos a trabajar duro en esta sección para que les quede absolutamente claro de qué se trata y quitarles de la cabeza cualquier resquicio de cristianismo que pueda haber al respecto en la referencia de por qué la autoridad y por qué lo hicieron así los jajamim. De hecho, dice el Rab, esta es la razón por la que el tarado del colgado fue puesto a muerte. ¿Por qué? Porque él trató de invalidar, trató de ir en contra de justo esta área de las alajot, que es la alajá rabínica. Entonces vamos a entender esto, pero en principio, recuerden, alajot de Rabanán no son de Oraita, no son Torah Shebe'al Peh, son alajot rabínicas, son de Rabanán. Okay. Tziraban. It means of the rabbis. There are many D'oraisa laws that the rabbis teach us inside the Talmud. Just because it's in the Talmud, and you don't see it directly in the written Torah, doesn't make the law D'Rabbanan. Not at all. We are explained very clearly inside the Talmud when something is D'oraisa. You learn to read the Talmud as this, and you're starting to see the Torah Sheba'al Peh and how it's proven from the psukim. Anything which is proven from the psukim, from the
sentences themselves, is dioraisa, unless the Talmud says, asmachta ba'alma. If the Talmud comes and tells us the rabbis are leaning on this pasuk when they made their gezerah, when they made their, and we'll talk about gezerah soon, when they made their edict. If the Talmud tells us a smachta ba'alma, then even though we're pulling in psukim from here, there, and everywhere, and it looks to you like it's a dioraisa, the Talmud says, wait, it's not. However, if the Talmud is proving something from psukim, it's dioraisa. Okay, dioraisa could be Torah Shebaal Peh. Fine, there's dioraisa. A smachta ba'alma, okay, it's a d'Rabbanan. Ok, no tienen que entender todos los términos en hebreo. En verdad tienen que entender el concepto, el diferenciar el concepto principal, que es de Oraita y de Ramanán. Que de repente vamos a hablar de un montón de cosas que si se distraen o se enfocan en las palabras que no entendieron, probablemente resulte peor. Entonces, muchas veces nosotros vemos en la Gemara discusiones respecto de una u otra alajá. Uno podría decir, bueno, como están en la Gemara, pues seguramente son alajot de Ramanán, pero no necesariamente. ¿Por qué? Muchas de las discusiones que suceden en la Gemara, en realidad lo que vienen a probar es el fundamento de la Torah. Entonces vas a encontrar en la Gemara situaciones en las que hace una referencia de una alajá, pero te traen pesukim de la Torah, es decir, versículos de la Torah. Por ejemplo, te tengo un versículo de Shemot para probar que lo que el Jajam, el Taná está diciendo este, es la alajá. Por lo tanto, cuando es así, dice Rab, estamos hablando de algo de Oraita. Ahora, muchas veces en el desarrollo de la Gemara viene dicho asmachta be'alma, es decir, solamente se basó. Asmachta es como que se basa, be'alma solamente, en un pasuk, como para darle una referencia a algo. Allí se puede considerar que es de Ramanán, pero, dice el Rab, no porque venga en la Gemara puede significar que sea siempre de Ramanán o siempre de Oraita. En algún momento, Bezrat Hashem, cuando vayan ya estudiando un poquito más fuerte, se van a dar cuenta del lenguaje y entonces van a entender cuáles son las diferencias. Pero, mientras tanto, vamos a dejarlo como tal, que no siempre la Gemara te va a traer de Ramanán o de Oraita. I want you guys to, as you say, bear with me, because there's a lot of information here, because this is extremely complicated. And no, we're not pulling the wool over anyone's eyes. We're going to explain to you how, we know that you can't add a word to the Torah. So what did the rabbis do? What are these extra mitzvahs? What's going on over here? It appears to be absolute apikoursis. It appears to be completely against the will of Hashem, heretical. And the mistake that's made here is the mistake that the guy in the stick made. The only thing is he had a whole generation explain to him his mistake, and he wouldn't listen to anybody. Okay, so listen well. This is a lot of pieces. You're going to get clarification, but only by listening to the whole thing. Ok, dice Rab que vamos a poner mucha atención a todo el desarrollo de esta sección, porque yo les digo también, tengan mucho cuidado. De repente nos distraemos en el celular, en el chat. A partir de aquí, si se les pasa qué es la definición de Ramanán y de Oraita, van a estar perdidos por el resto del programa de conversión. Porque en Shabbat, en Kashrut, en Berajot, si no sabes qué es de Ramanán, estás perdido completamente. Entonces, hay que poner mucha atención a estos temas. Ahora, hay un punto esencial aquí. Vienen los Jajamim y establecen un montón de mitzvot rabínicas o restricciones. Ahora, la pregunta clave aquí es, oye, usted no dijimos, que la Torah no le puedes aumentar ni le puedes quitar. ¿Cómo es que vienen los rabinos y de repente te ponen otras alajot? Te ponen
algunas otras restricciones. Se supone que esto no lo podían hacer, ¿no? Entonces, dice Rab, justo aquí fue donde el tarado este que colgamos en el palo cometió el error, porque él dijo, oye, pues no, estos están haciendo cosas que no les corresponden. Cuando uno estudia las alajot y además el proceso, cómo fue entregada la Torah, es lo más obvio que los jajamim tienen la autoridad para hacerlo. En principio, dice Rab, no vamos a ver como si se hubiera aumentado en algo o disminuido la Torah. Hay que entender el concepto de Rabanán, cómo funciona. The Rambam, in this introduction to the Torah, says that there are 50 different levels, 50 gates of wisdom, which encompass everything in the universe. And he says that all of this wisdom is contained within the Torah, which is handed over to Moshe Rabbeinu at Sinai. It's all there. Nothing is missing. There is no other level that could possibly have gotten to. There's nothing that's missed. That's what I mean. You can't add a letter to the Torah. It's all there. We're given a very strange story in the Midrash. Rabbi Akiva was Rabbi Akiva was giving over a lecture and explaining something using different parts of the letters, tagim, these little crowns on the letters, and pulling out halachas. Moshe Rabbeinu was viewing this. This is the Midrash. Moshe Rabbeinu is viewing this, and he doesn't understand where Rabbi Akiva is coming from. And it's bothering him. It's like, what's this new Torah? And then at the end, he says, this is halacha l'Moshe Sinai. And then Moshe Rabbeinu goes, Baruch Hashem. Now, to the outsider, this looks like Moshe Rabbeinu is on some type of a power trip. As long as it's mentioned in my name, everything's fine, okay? Do you really think this is what the Midrash is trying to explain to you? If so, you don't know how to read Torah. Let's take a look at what does this mean. Okay, el Rab está trayendo varios ejemplos para entender el concepto, que no es tan difícil. Entonces dice el Rab, Moshe Rabbeinu explicó que hay, perdón, el Rambam en su introducción a la Torah, el estudio de la Torah, dice que hay 50 niveles de sabiduría que hay en el estudio de la Torah. Moshe Rabbeinu había recibido todos estos 50 niveles. Básicamente no le faltó nada. Y todo fue entregado a Moshe Rabbeinu. Ahora, hay una situación que sucede, hay un Midrash, el Midrash Ramban, que es un poquito raro. Dice en el que Rabbi Akiva, que es un Taná, un Jajam que estuvo en la época de la destrucción del Bet HaMikdash, y él dice que estaba haciendo una exposición de la Torah, estaba dando una clase de Torah. Como Hashem, antes de que Moshe Rabbeinu falleciera, le mostró absolutamente todo el desarrollo de la humanidad, también le mostró esta clase que estaba dando Rabbi Akiva. Moshe Rabbeinu estaba sorprendido. Decía, por el nivel de fuerza que tenía esta clase, de la profundidad, dijo, oye, ¿esto qué es? Es decir, es un nuevo tipo de Torah, ¿qué se trata? Y hasta que escuchó a Rabbi Akiva decir, y todo esto es alajá le Moshe Sinai. Dice el Midrash que entonces Moshe Rabbeinu suspiró y se tranquilizó, le dio alivio. Ahora, es un juego esto de que estamos hablando. Moshe Rabbeinu no conocía esto, ¿de qué se trata? Vamos a explicar este Midrash para no agarrarlo de forma literal. We're not to understand that this is a power trip of Moshe Rabbeinu. As Rav Wiesel told me, he said, there's a lot that's hidden in the words of the Torah. How much is a lot? Infinity. With the explanations of Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu was able to see what was revealed to him at Sinai. The pieces were there, but he didn't necessarily understand the ramifications. And therefore, let's take a look at Pirkei Avot. Pirkei Avot, Ben Bagbag says,
Hafachbo v'hafachbo. The kulaba. Turn the words of the Torah around and turn them around again. The answers to everything are inside there. Now, this does not mean that you can say whatever you darn well please. We are just scratching the surface, just starting to understand the Rabbanan. And that statement of Ben Bagbag in Pirkei Avot has to go according to the first mission of Pirkei Avot, which we haven't gotten to yet. We'll get there. Don't worry, it's not haphazard. You can't just have some rabbi who says, I think this, and write down the law. Really? No, we'll get there. Ok, nos dice entonces el Rab que hay un montón de entendimiento dentro del el estudio y las palabras de la Torah. Hay un montón de secretos e información allí. Ahora, cuando Moshe Rabbenu recibió la Torah, recibió digamos que la estructura completa. No significa que recibió todas las posibles ramificaciones de todo ello. Es decir, él entendió el concepto, recibió y transmitió el concepto base de la Torah. Sus ramificaciones no las comprendió en su totalidad. Ahora, ¿qué significa esto? Hay una expresión también en la Gemara que dice Bachbach, me parece que es que dice Bachbach, decía así, dale vueltas y dale vueltas, porque en ella están todas las respuestas. Ahora, ¿qué significa esto? Que una persona simplemente puede agarrar y sacar las conclusiones que quiera de la Torah, seguro no, esto es lo más peligroso que podía suceder. No, significa que un estudio serio de la Torah puede traer a la persona a la comprensión y a las respuestas necesarias absolutamente para todo. Pero esto no es casual, es decir, no puede llegar cualquier hijo de vecino y decir, ya voy a traer la interpretación de esto y esto y lo otro. Hay un sistema que vamos a entender a través de la primera Mishnah del Pirkei Avot. Lo vamos a ver en su momento. Lo que está creando el Rab es la estructura básica del conocimiento, de las diferencias que hay en los niveles de las alajot de la Torah. Okay. Before answering all the questions, how did the rabbis get to do this? You need to know what's the this. Okay, let's give a little structure of rabbinic law. You'll get a picture of what we're talking about here. Then I'll explain upon what it's standing. Where do they have the right to speak? Where do they not have the right to speak? What does it mean? Okay, first, it's very simple. How do they be able to do this? What's this? Okay, so now let's deal with the first stage. A positive rabbinic commandment. They're adding something absolutely new. Okay, they're not saying that there was a Torah law. They're adding a not mitzvah from the Torah. They're not saying that the Torah says to do, for example, reading the Megillah or anything having to do with Hanukkah. These are not Torah holidays. These are rabbinic holidays. Did the rabbis ever say that there's any Dioraisa law here? No. In fact, if they were to say that any law that they made was Dioraisa, then we'd string them up. We'd hang them up. Okay. So, they never said it was Dioraisa. They never said, we're not adding any words to the Torah. We have a reason why we think that the Jewish people needs to do something. And we are directly stating that it is not a Torah law. And exactly this, you'll see inside the Talmud on things from the Megillah, that they bring in asmachtas, this thing which I mentioned before. They bring in psukim to hint at things. They said, there's a reason we made these laws, but they never said that it's Dioraisa. They never added a word to the Torah. They said, we have a reason why we want you to do something. So the entire holiday of Purim is all D'Rabbanan. No one ever said there's anything in it that's Dioraisa. Anything that they bring in as a attachment to a pasuk, they tell you straight there as they're doing it, this is not a Torah law. They tell you it. So where did they add a letter to the Torah? Nowhere.
Ok, vamos a empezar, de hecho, con las alajot positivas. Dice el Rab, hay una estructura por la cual los jajamim se acercaron al sugerir, al implementar, al estructurar las alajot. Vamos a empezar con las alajot positivas. Cuando los jajamim llegaron a entregar esta mitzvah, de entrada siempre dieron una razón del por qué. Hablamos, por ejemplo, de Hanukkah o Purim, y entonces los jajamim indican, la razón es por esta. Y siempre cuando uno lee la Gemara, se da cuenta que es claro, los jajamim dicen, y esto no es de Oraita. Es decir, clarifican absolutamente bien que no estamos hablando de una mitzvah de la Torah, porque en principio tenemos esta regla general de que no podemos añadir ni restarle a la Torah. Por lo tanto, los jajamim primero nos dan la razón. Es necesario que se haga esto porque, por tal razón. Y además, ¿cómo se llama? Este acto es de Harabara, no es de Oraita, lo clarifican muy bien. Hay veces que eh, lo traen, habría que meterse en el lenguaje de la Gemara, se llama asmachta, es decir, tiene una base, los jajamim lo mencionan así el desarrollo de la Gemara, pero en principio clarifican perfectamente bien que no es de Oraita. Entonces estamos hablando de alajot positivas, por ejemplo, Purim, todas las reglas de Purim, desde el ayuno de Esther, desde la lectura de la Megilá, que sea en la mañana, que sea en la noche, Matano de Yuri, todo esto los Jajamim discuten la necesidad del por qué y además te dicen no es de la Torah, sino que vimos la necesidad de añadirlo por esto. También Hanukkah. Sin embargo, de entrada es claro que no es una mitzvah de Oraita. Now let's deal with the opposite, a negative rabbinic mitzvah, meaning a rabbinic prohibition. We're going to call this a gezerah, if Moshe could put up the word. A gezerah, which literally means offense. Who gave the right to the rabbis to make extra offenses and extra prohibitions? We'll get there. That's on the basic, why. Right now, let's just get structure. What's the this that we're saying that they had the rights to do? Okay, what is a negative rabbinic commandment? Why would they do such a thing? Perfect example, Rav Weinbach, Zatzal, the Rosh Yeshiva of Or Sameach. He said, imagine you live on Masada. If Moshe could pull up the picture of somebody else from like the helicopter view. You've got this community living on this mountain. There's cliffs everywhere. It's beautiful. The most beautiful view you could ever have. Property prices there, in the millions, you would think, right? Okay. There's only one thing. You have children, grandchildren. Okay. What about grandpa? Okay. And what about the dog and whatever, right? Anything gets near the cliff, bye-bye. I'll see you in the graveyard later on. Okay. Do you want to live there? Property values are zero. Okay. So now, would anyone want to live there? No way. Okay. This is exactly what Weinbach said. A situation of a diraisa. Look at Shabbos, for example. Death sentences, left, right, and center. I mean, what the normal reaction once you learn the laws of Shabbos is, can you please give me a sedative right before Shabbos that'll last 26 hours? So, before, after Ben Ishmael, and wake me up at the end so I don't break Shabbos. That's what your reaction will be. I don't want to get close. Okay, so what do the rabbis do? It says, chill it. Okay, we'll put fences. And we'll put fences, not haphazardly. A goyish fence would either be put a fence right up to the edge around the whole thing. Perfect picture. Or another fence would be, we'll push it in 10 meters. Excuse me, you lost a lot of land. What's a Jewish fence? Well, where the stuff is gravelly and someone who gets near the fence could slip under, push it in.
Where the ground is strong, put the fence right up to the edge. Where you need to go up and down, you have to bring food and water, well, you're going to have no fence and you're going to have a ramp. So the rabbinic gezeras, or lack thereof, we're going to find situations where when the rabbis made a gezerah, here they made the gezerah, here they didn't make the gezerah. Here the gezerah, the fence is high, here the fence is very low. When the laws are made, and you'll hear rabbis moving back and forth, it seems like they're playing around with the rabbinic commandment. No, they're not. They're looking at what is the gezerah? Where is it made? Where is it not made? When are we not allowed to be lenient? When do we have to be super strict? When are we never moving that fence? Where is there no gezerah whatsoever? Ok, entonces, tenemos ahora las restricciones rabínicas. Aquí la cosa se pone divertida. ¿Por qué? Porque una restricción rabínica es aquellos decretos que tienen los jajamim respecto a una ley de la Torá y una restricción para que ésta no se vaya a transgredir, básicamente. Ahora, el Rab hace una analogía clásica de todos los años. La imagen que ustedes están viendo aquí es Masada. Como pueden darse cuenta, es básicamente una ciudad, o los restos de una ciudad que está, pues bueno, ya en ruinas. Sin embargo, tienes aquí varias áreas. Entonces, dice el Rab, una gezerá es un decreto o una cerca rabínica. ¿Para qué? Para no transgredir una misvá de la Torah. Ahora, ¿por qué es necesario ponerlo en estos términos? Para entenderlo mejor. Una transgresión de una mitzvah de la Torah básicamente sería poner a la persona en una pena de muerte. Bueno, imagínense esto. Imagínense que te ofrecieron comprarte una casa en donde, en Masada, ¿no? Ahora vas a construir tu casa aquí en este lugar. Y entonces tienes la posibilidad de tener tu patio, no sé, tu patio aquí alrededor, pero tienes que tener mucho cuidado. Es decir, vas a dejar jugar a tus niños al fútbol en un precipicio que tenga unos 150 metros de altura, tendrías que estar loco para siquiera pensarlo. Pues, ¿qué harías? No sé, el abuelito va a caminar por aquí. Si tú no le pones una cerca al respecto, lo más probable es que, Hasbe Shalom, vayas a tener un funeral bastante pronto. ¿Qué haces entonces para poder utilizar las áreas? Lo primero que haces es poner cercas. Ahora, las cercas, las vallas que vas a poner van a depender del tipo de suelo. Por ejemplo, si es un suelo resbaloso, por ejemplo aquí hay dos cercas. Una es la piedra esta y la otra es de metal. ¿Por qué? Porque se ve que esta roca de abajo se desmorona. Por lo tanto, vas a poner una cerca reforzada. La vas a poner muy, muy, muy dura. Hay veces que la cerca la vas a poner mucho más atrás o mucho más adelante, dependiendo del riesgo que tengas de poder llegar a suceder un accidente. Sin embargo, va a haber situaciones en las que necesitas transportar, por ejemplo, necesitas ir de un lugar a otro, transportar cosas. En ese caso, no necesitas una cerca, porque todo lo demás está cubierto. Entonces va a haber situaciones, por ejemplo, en Shabbat, donde se trata de comida o salud, en la que en lugar de una cerca hay una rampa. Las restricciones son mínimas. Hay cuestiones de peligro de vida y demás que ni siquiera hay restricciones. Pero lo que hay que entender en esta analogía es que funciona exactamente igual las cercas rabínicas. Vienen a poner vallas o cercas para no transgredir las mitzvot de Oraitá y poner a la persona en una situación de pena de muerte. What's the principle that the rabbis are holding every time they're making a gezerah? They are the words of the Torah, our life and the length of our days. This is your life. If you transgress it, whether there is a death sentence on it or there's not a death sentence, we realize that our attachment to the Torah, this is our life. So where they realize that, people have a tendency, a very strong tendency, to make mistakes.
such as promiscuity. The anti-promiscuous laws, which may have certain rabbinic prohibitions. Go look at the rabbinic gezeiros. Wow! I mean, woo! Okay, the wall of China is nothing. Okay, nothing. Okay, they crazy, not crazy, very logical laws, but very high fences and no movement. No, it doesn't move at all. However, for example, on the laws of Shabbos, there are laws of muksa. Don't touch a match. Why? You may forget and light the match. Lighting the match is prohibited. Okay. But let's take something where there's some movement. I'm not allowed to smell fruit on the tree. Why? Hunger, survival is one of the strongest desires someone has. So when someone smells a mango, what's the first thought that comes into their head? It's called no thought. They just pick the mango. Okay, just no thought. Your thought is zero. Okay, you just pick it. Okay, so therefore the rabbis say the fence is high. Fruit on tree, you're not allowed to smell it. Can't go over to it. I'll put my hands in my pocket. I don't care if you have 10 people chaining your hands behind your back. You cut your hands off. You're not allowed to go over to the tree and smell the fruit, period. A fence, unbreakable. Okay, what about a flower? Okay, some people in California, okay, we have some other issues for may eat some flowers, very nice. Most people don't eat flowers. Okay, and so therefore you want to go, you have to pick that flower. I just gotta get the flower. So do the rabbis let you smell a flower? Yes, and they suggest, they don't require, they suggest put your hands in your pocket or put them behind your back to remind yourself and go smell the flower. Why? Are you really going to come to pick it? You can control yourself. We trust you. Fruit, we don't trust you. Ok, ¿cuál es el principio básico que rige las decisiones de los Jajamim a la hora de establecer una restricción? Porque en principio se suma a todas las órdenes que Hashem nos dio al respecto, seguro que sí. Es decir, es una cosa más que guardar, aparte de las 613. No le sumas a las mitzvot. Sin embargo, es algo adicional que tienes ¿cómo se llama? Que conocer y guardar, seguro que sí. ¿Cuál es el principio básico que los Jajamim toman para poder implementar estas restricciones? La frase, Ki em hayenu beorej yamenu, porque ellas son nuestra vida y la largura de nuestros días. ¿A qué nos referimos? Justamente al estudio y al guardar las mitzvot. Entonces los Jajamim dicen, si la persona puede estar muy cerca de una transgresión que le puede costar la vida, en principio lo que vamos a hacer es poner una restricción que haga que esto no vaya a suceder por ningún motivo, ninguna razón. Ahora, vamos a poner algunos ejemplos al respecto. Por ejemplo, el tema de todo el tema de las relaciones sexuales prohibidas. Esto, toda vez que es algo muy común que llegue a suceder, dice, aquí los jajamí pusieron cercas de todo tipo, tan grandes como la muralla china. Vas a encontrar que está prohibido tener contacto físico, estar a solas. Vamos a ver que hay diferencias entre hombres, mujeres, de noche, de día. Es una cosa enorme de restricciones. Y también, por ejemplo, respecto de tocar, no puedes abrazar a cierto tipo de personas, no puedes tocar la mano, no puedes esto, no puedes el otro, no puedes escuchar la voz de una mujer cantar, no puedes ver su cabello descubierto de ciertas mujeres. Hay tantas y tantas restricciones. ¿Por qué? Porque es muy común que el ser humano caiga en ciertos pecados que tengan que ver con las relaciones ilícitas. Por lo tanto, hay tantas geserotos, son tan fuertes al respecto. Bueno, también tenemos otro tipo de geserot, por ejemplo, respecto de Muxé, hay ciertos elementos que en Shabbat no se pueden manipular.
¿Qué tiene aquí esto? Es, por ejemplo, cosas que la persona llegaría a transgredir si las llega a manipular. Un ejemplo que pone el Rab al respecto es el hecho de poder consumir ciertos frutos que están pegados en el árbol. Si la persona tiene un árbol, por ejemplo, de mango, que le gusta tanto el rabo, no sé, imagínate lo que quieras, guayabas, manzanas, lo que sea, y ahora se le antoja mucho. Dice, los jajamín prohibieron oler una fruta que está pegada al árbol, por ejemplo, una manzana o un mango. ¿Por qué? Porque ahí tienes otra condición. La condición es el deseo de supervivencia, las ganas de comer. Básicamente se pueden sobreponer al intelecto de la persona. Si estás oliendo el mango, y en una de esas lo más fácil del mundo es trozar ¿cómo se llama? El rabito, la rama, y comerte el mango. ¿Por qué? Porque es mucho antojo y muchas ganas. Y entonces los jajamín prohibieron oler una fruta que esté pegada al árbol. Sin embargo, ¿qué pasa con las flores? Allí los jajamín permitieron oler flores en Shabbat. Estamos hablando de Shabbat respecto al mango también. ¿Por qué? Dice Rab, ¿por qué? Bueno, tal vez en California, en los Estados Unidos, haya por ahí gente un poquito rara que le guste comer flores, pero en general, dice Rab, no vas a andar en tu jardín y vas a decir, si me antoja tanto esta margarita, me la voy a comer. O este narciso, hoy tengo antojo de narciso. No, eso no pasa. Nadie se anda comiendo las flores de la señora del jardín. Esto no pasa. Por lo tanto, los jajamín pusieron la que será en algo que podría suceder. Es decir, con el mango no te confío en nada. ¿Por qué? Te antoja, te van a dar ganas de comértelo. Una flor, no te la vas a comer. En la flor te confío y baja el nivel de la restricción. Con la fruta no te confío y se aumenta el nivel de la restricción. Okay, let's have a bathroom break. And then we're a little over. See you in 5 minutes. Mush, can we go over about today? Because it's Bahab. I have a few minutes. Can we go over, let's say, till 6:40? Just a few minutes over, or what's the situation? Yeah, I just Okay, have to end at 10. It's on my side. okay, fine. All right, see you in 5 minutes. Vamos a tomarnos ¿cómo se llama? El merecido descanso. Entonces, vamos un momento para receso. Tenemos 5 minutos. Por favor, nos vemos de regreso aquí a las 9:14 en punto. No necesitan desconectarse, no necesitan apagar las cámaras. Solamente nos tomamos un momento. 9:14 regresamos.
Is it 5 minutes yet? Yes, go ahead. Okay. Now let's talk about another terminology. Let me write it down here. Takana. Takana. Okay. Which also could be, in some terminologies, sometimes will be written simply as tikkun, which personally I don't like the terminology because I think that it brings a lot of confusion. Those who know the law understand it. Those who from the outside make a mistake. The literal terminology of tikkun means fixing, as if something needed to be fixed. A takana is an enactment of fixing. Okay. This is a rabbinic. Sometimes it's made actually during the times of the Talmud and has the effect of a Durabanan, and sometimes it's later on and does not have the same effect. Okay. So what it means is there's something going on, Dioraisa, some Torah law, which because of the lowness of the generations, people are flubbing up. Not that the Torah is flubbing up. Hashem knows. Hashem knows the future. Remember, Hashem is timeless. The ability was given to the rabbis. We'll do this tomorrow. Okay. Where do they get off coming up with any rabbinic law? We'll get there. Okay. I want to give the structure of what's this that they're allowed to do. Okay. They were given the ability to, based on what is going on, to make tikkuns, which is a takana, a fixing. Again, this doesn't mean that the Torah is missing something. In the Torah itself is given the ability for the rabbis to do such a thing. Let's discuss the most famous takana from which you will learn onto everything else. Muy bien, vamos a otra sección. Haciendo un poquito de, ¿cómo se llama? De resumen. Tenemos las diferentes secciones, ¿no? Tenemos dentro de Oraita, tenemos Alajá de Moshe Sinai, luego tenemos de Oraita en general, luego tenemos de Rambanán, y okay, you didn't went to Alajá Midbere Sofrim. No, we're not there yet. Ok, entonces, estamos dentro de Rambanán, vimos estas mitzvot que implementaron los rabinos que son positivas, que no vienen a añadir, sino que vio la necesidad y esclarecen que no son de la Torah, como Hanukkah y Purim. Luego tenemos las restrictivas. Las restrictivas vienen, por ejemplo, a manera de decretos rabínicos, como Gezerot. Lo explicamos con una analogía respecto a la montaña y poner cercas. ¿Para qué? Para no caer al vacío y morir. Ahora, vamos a ver otro término. El Rab lo puso allá en el chat y está como takaná. Hay veces que le llaman tikkun también al término. ¿Qué es una takaná? Se entiende que dentro de una situación en específico, algo requería una corrección. Takaná o tikkun viene de algo que se corrige. Ahora, Hasbe Shalom, nos estamos diciendo que que una mitzvah de la Torah necesita una corrección. Al contrario, lo que vamos a ver es que cierta condición en el pueblo de Israel, en la conducta, en el desarrollo social, se dio de una forma incorrecta y ahora los jajamín vinieron a corregir la situación implementando ahora una restricción o algo adicional. Entonces, el Talmud, cuando este tipo de restricciones sucede en la época de la Gemara, llámese en la época de los Tanaim o similar, se consideraría que esta takaná tiene la fuerza de Rabbanán, una fuerza rabínica. Cuando sucede más adelante, se considera que tiene solamente una fuerza menor, es una takaná en general. Ahora, vamos a ver cómo la Torah misma estructuró la posibilidad por la que los jajamín pudieran establecer cosas de este tipo, pero para ello
Dice el Rab, vamos a estudiar la Takana más famosa que existe y de ahí, bueno, esto nos va a dar más luz al respecto. It says that Hillel Tikain Prosbul, Hillel, times of the Mishnah, set up this thing called Prosbul. What is Prosbul? Okay, there's a Dioraisa law that we have the 7-year agricultural process in cycle in the land of Israel. And on the 7th year, you cannot plant anything. We just went through it. This is the year after Shemitah, after the 7th year. At the very end of the Shemitah cycle, all loans, I'm doing this for a reason, are canceled. What's the reason for this? The Torah wants you to realize that nothing's yours. Everything, Hashem ha'aretz umla'o, everything belongs to Hashem. And nobody's going to become indentured servants. And. Okay. It sounds like communism. No. Okay. There's, we could take a look. We'll get to it. Maybe we'll get more into it. But right now, let's just leave it aside. There is this Torah law that the loans are canceled. Hillel saw that people weren't so honest and they took loans and things and weren't paying it back. And as such, other people were deciding we're not loaning anymore. So therefore, you have people starving and dying on the streets. So Hillel Tikain fixed Prosbul. What's Prosbul? Prosbul is a way of making sure that the loans are not canceled. What is going on here? You go and look at the conservative or the deformed or whatever. I was learned one time to be a conservative rabbi. They rip this apart. See, they can do whatever they want to with the Torah. They can play around. They show that the Torah is not perfect. Their statements and their opening up their mouth is nothing other than oral diarrhea. Now let's go take a look at what really happened with Hillel. What did he do? And the answer is nothing. Okay. Hay una expresión en la Gemara que dice así, Hillel Tiken Prosbul. Es decir, Hillel, que es un Taná, él vivió más o menos 200 años antes de la destrucción del Bet HaMikdash. Él vino a traer una corrección a la situación del Prosbul. Ahora, ¿qué significa esto? Hay una mitzvah de Oraita que nos dice que después de 7 años, completamente la tierra de Israel se tiene que dejar sin trabajar. Es decir, se tiene que poner a descansar. No se puede plantar, lo que llamamos el año sabático. Y hay un montón de reglas al respecto. Y hay una en particular que dice que al final del año de Shemitah, todas las deudas que se contrajeron en esos años se cancelan. Es decir, que de repente, si, no sé, era el año 4 de normal y la persona contrajo una deuda, 100,000 pesos, con un judío. Llega el año de Shemitah, termina el año de Shemitah, se acabó la deuda, no hay ya más deuda. Ahora les está bien. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, vemos que en principio la idea es que las personas sepamos, que los judíos sepamos que la tierra y todo pertenece a Hashem. Es decir, Hashem controla todo. Y si Hashem me dijo que se acabó la deuda, se acabó la deuda. Bien. Sin embargo, Hillel vio que las cosas no estaban saliendo tan bien respecto del comportamiento de las personas. ¿Por qué? No faltó el que se hizo el listo y agarró y pidió prestado. ¿Cuándo? No sé, un año antes de Shemitah. Pidió 100,000 pesos a sabiendas de que el otro año Shemitah ya se hace, como dicen en México, ojo de hormiga, y como sabía que se iba a cancelar la deuda, pues ya no pagó. Entonces, por supuesto, como más y más gente actuaba de esta manera, ¿qué pasaba con los que prestaban? Menos prestaban. Es decir, sí, me va a pedir prestado. ¿Por qué? Porque ya viene Shemitah, no me va a pagar, lo único que quiere
es llevarme al baile con mi dinero. Discúlpeme, ahora estoy con muchas frases mexicanas. Entonces, quitarme mi dinero, eso es lo que quiere. Entonces, el grueso del pueblo judío ya no prestaba. ¿Por qué? Porque seguro me está pidiendo préstamo para no pagarme. Y entonces la gente empezaba a morir de hambre. ¿Por qué? Porque ahora no había quien prestar. No había quien prestar dinero. ¿Por qué? Se entendía que no iban a pagar. Bueno, viendo esta situación, Gilel viene y cambia una de las condiciones al respecto. So let's take a look at the Itirai. So Hillel saw the problem and said, we have to find a solution to this within the Torah. What type of loans are canceled? Loans are canceled. No. Private loans are canceled. From the time of Mount Sinai. If somebody, let's say, wanted to loan $1 million, they knew this concept of Shemitah. They handed over their loans to the Beit Din. I'm not collecting. I don't have the rights to be the collector. It's under the auspices of the Beit Din. If it's under the auspices of the Beit Din of the Jewish court, then we're not going to have indentured servant things. We're not going to have oppression. We have control. Okay. Public loans were not ever canceled. Private loans where you, Mr. Schmerl, okay, could sit there and cause somebody a lot of tsuris, a lot of problems. So that loan is canceled. If you had the brains to hand your loan over before Shemitah ended to the Beit Din, making your loan a public loan, that was never canceled. So what did Hillel say? He said, nobody's making any loans. Nobody trusts anybody. Therefore, I am making an edict. Everybody, you loan 5 pesos. You're not allowed to not make a proselyte. Every single Jew has the absolute rabbinic obligation, because of my takana, to hand over all of his loans before Shemitah ends to the Beit Din in a thing called the proselyte. This way, things will be under control. We're not going to have indentured servants. We're not going to have a lot of corruption, and the world will continue. Now, 1 second. Higher level. What are we supposed to be? We're supposed to be at a higher level. And until the times of Hillel, from Mount Sinai until then, it was okay. Here, there were some problems. It got to the point of Hillel's life where he said, oh man, look at our generation. So now we have to instate as an obligation rabbinically to do what the Torah already set up. The Torah knew it would happen. The possibility of making it so that everyone hands their loans over this way does it. Has he canceled something from the Torah? Torah said private loans are canceled. What did Hillel make happen? There's no such thing as a private loan. Muy bien, entonces, ¿qué hizo Hillel, el anciano? Él dijo que teníamos que terminando el año de Shemitah, terminando este séptimo año, se cancelan todas las deudas. ¿Qué dijo él? No se cancelan las deudas ahora. Oye, pero espérate, la Torá dice que se cancelan las deudas. Ahora viene Hillel y dice que no se cancelan. Espérate, esto va directamente en contra de la Torá. Se supone que no puedes hacer semejante cosa. No, tenemos que entender la estructura de la mitzvah de prosbul, el tema de los préstamos y el año sabático. ¿Por qué? En principio, se cancelan todas las deudas que son privadas. Ejemplo, Reubén le prestó a Shimón 100,000 pesos. Es la deuda entre Reubén y Shimón. Por lo tanto, una deuda así, privada, se cancela en el año Shemitah. ¿Qué pasa si Reubén le prestó a Shimón, pero dejó al Beit Din, al tribunal rabínico, como responsable de cobrar esta deuda? Eso no se cancela. ¿Por qué? Porque se cancelan las deudas privadas, pero las públicas siguen teniendo valor. ¿Qué hizo Hillel? Dijo de esta manera: ok, viendo que la condición del pueblo de Israel llegó a un punto tan bajo que no se confían, no se prestan ya, a partir de ahora, todas las deudas se consideran públicas. Es decir, todo el pueblo de Israel está obligado a hacer que sus deudas
sean deudas que involucren al Bedín. Es decir, ahora todos van a tener que Shimón hacer el préstamo a Leví, pero a través del Bedín. De esta manera, nunca se cancelan. Ahora, podríamos llegar a preguntar, entonces, ¿qué se supone? ¿Canceló o no canceló? Por supuesto que no, porque la Torah ya contemplaba la situación. La Torah ya contemplaba la situación en la que fuera necesario un préstamo a través del Bedín que no se podía cancelar. Lo único que hizo Hillel fue decir, nuestra generación ya no está en el nivel que las personas, los privados, se tengan la suficiente confianza y las suficientes ganas de ayudar y confiar en la otra persona. Por lo tanto, cambiamos esto, se hizo un decreto rabínico para que absolutamente todos pongan sus deudas a cargo del Betín y de esta manera, por supuesto que tienen que prestar. ¿Por qué? Porque es una mitzvah prestar. Pero por el otro lado, no se cancelan y ya no tienen la duda que no les vayan a pagar. ¿Por qué? Porque ahora el Betín está a cargo de cobrar. De esta manera se arregló esa situación. En ningún momento se violó algo de la Torah, porque la Torah ya lo había contemplado. Lo único que sucedió fue que se hizo el switch de privado a público y así se arregló. So what did Hillel change? Nothing. What did he take away from the Torah? Nothing. What did he add to the Torah? Nothing. That's a takana. Takana, a fixing, is that you just fix a situation based on what's going on in your times using the Torah law itself. Now, what about a takana that I'm sure you've all heard about? This takana, which was made in what's it called? Argentina, that you all suffer from. You know, this whole thing about, there's no conversions there in the Chalabi world. If you look at it, it's so full of holes. It's not according to Torah law. In fact, it goes against multiple deoraisas and multiple derabbanans. It doesn't even hold any water. It's like a net. What did the net hold? Nothing. Everything went out. That's not a takana. It's an avera. Ok, bueno, dice Rab, que hay de la famosísima takana que está en vigencia en Latinoamérica respecto a las conversiones. ¿Se considera entonces que vino a arreglar algo? Dice Rab, en verdad no, porque incluso el término fue mal empleado. Le llaman takana cuando no vino a corregir nada, en realidad puso más problemas a la relación que hay entre los Yehudim y la posibilidad de que se haga conversión. De hecho, esta ¿cómo se llama? Mal llamada takana, tiene tantos agujeros, es decir, tantos problemas en su estructura, que parece más no sé, como una red o como así que tiene tantos hoyos por todos lados. No se considera alágicamente válida y no tiene en realidad peso alguno alágico porque va en contra de muchas mitzvot de la Torah, es decir, convertirse es una mitzvah de la Torah. 48 veces se menciona amar al prójimo, ¿cómo se llama? Al converso. Entonces, esto en verdad viene a complicar las cosas y se saltan muchas de Oraita, muchas de Ramanán. Ahora, poniéndonos en la parte de Hillel, ¿vino él a cancelar algo? En absoluto. ¿Vino a aumentar? Nada. ¿Vino a quitar? Tampoco. Entonces, ¿qué hizo? Vino a arreglar una situación utilizando los principios básicos que la Torah ya estipula para arreglar esto que era necesario corregir. Es lo único que hizo, pero nunca aumentó, nunca quitó, nunca cambió nada, más que utilizó las reglas de la Torah para corregir una situación en el pueblo de Israel. Talmud and other later Torah sources never cheapen the rabbinic system. We're not at the end of the rabbinic system yet here, okay? Nor are they destroying or jumping over any fences. Most of the halachic discourses dealing with when to be lenient and when not are actually trying to discern where did the rabbis build the fence? Where is the natural break that the rabbis planned in their fence? In other words, the gate. Okay, the Torah tells us that we have to live by its words.
The rabbis of the Talmud were very aware of this, and therefore their fences enabled life to go on without undue distress, even though they created extra protective fences. Had they not made these breaks in the fences, they understood that they would not be enabling normal life. Therefore, when in later discourses you look for breaks in the fences, we're not going against the spirit of rabbinic law or Torah law, but we're upholding it, just as these great Torah giants did and intended in their making of the Gezeras. Okay. I am very aware that you are all still holding at the point, who gives the rabbis the rights to do this? We haven't gotten there yet. We haven't finished the rabbinical system. Hopefully tomorrow we will get to that point. The basic. Okay, but I'm sorry, Yeah. Rabbi. Tomorrow we will have it's Lag Lag BaOmer. BaOmer, Yeah, right? the next. Is it going to be? Oh, right. So okay. So you tell me what's going on. I could Yeah. do it earlier. I could do it later. You No, cancel it. What are we doing? Yeah, we'll cancel next class and we'll see each other on Tuesday night. Okay, your Tuesday night. Fine. Okay, just make sure that they know. I know I'm leaving them hanging. Okay. How the rabbis have the right to make any law whatsoever, positive, negative, whatever, you're not there yet. We're going to get there. Okay. Okay. Bueno, entonces dice el Rab, hay que entender una cosa, los Jajamim nunca abarataron la Torah, nunca la hicieron más ligera o más sí, simple, llevadera, fácil de tragar, o se saltaron las reglas al respecto. Más bien, los Jajamim ubicaron las cercas en el lugar específico en donde tenían que estar. Muchas de las cercas van a ser muy grandes, por ejemplo, en temas de relaciones sexuales ilícitas y demás, las cercas son tremendas. Pero en otros lados, por ejemplo, en Shabbat, cuando se trata de comer, cuando se trata de salvar la vida, hay veces que no hay cercas. Entonces los Jajamim la ubicaron allí, teniendo en mente el concepto Kiem Hayem Beorej Yamen, porque esta es nuestra vida y la largura de nuestros días. Ahora, ellos sabían que mucho de lo que podría suceder en Shabbat depende de tu vida de eso, es decir, de tomar una medicina, por ejemplo, para, no sé, la diabetes, o para controlar la presión, o para controlar alguna otra situación. Por lo tanto, hay veces que ni siquiera hicieron una Gezerá, hay veces que sí, y pusieron las cercas con ciertas aperturas para poder básicamente vivir. Ahora, probablemente todos en este punto se preguntan, o deberían haberse preguntado, espérate, ¿quién le dio a los Jajamim la autoridad? Es decir, en principio, porque ellos se pueden dar el lujo, si lo queremos decir así, de poner aquí una que será un decreto, por aquí sí, porque aquí no. ¿Quién les dio el permiso para hacerlo? Bueno, tenemos que saber que la clase no ha terminado. El Rab ya se desconectó, pero no el día de mañana. Mañana es Lag BaOmer. Todos están invitados, desde la Tashem les vamos a dar la invitación si quieren encender las velitas con nosotros aquí en la comunidad de Puebla y pues bueno, contribuir también con la comunidad. Vamos a encender la última vela, va a ser en realidad la fogata por la BaOmer, la fogata con la intención de recordar a Rabbi Shimon Bar Yochai, pero bueno, mañana entonces no hay clases. Sin embargo, el día martes por la noche vamos a continuar. El tema apenas está empezando. Seguramente hay muchos huecos al respecto. Van a tener muchas preguntas, es normal. Ahorita vamos a tener un 20 minutos, también tengo que limitar, porque a las 10 de la noche tengo otro compromiso, entonces vamos a tener que terminar exactamente a las 10. Si quieren ahorita empezar a desarrollar algunas preguntas del tema en particular, con mucho gusto. De todos modos, el martes vamos a continuar con el tema de una manera normal. Dime, Eliao, fue a por cierto, lo que sabe que tengo. O dame un momento, déjenme, les permito. Ahí está. Ahora sí, dime, Eliao, ya puedes activar tu micrófono, por favor. Bueno, tengo 3 preguntas, a lo mejor sonan un poco tontas, pero es en el tema la primera es del tema del tefilín, porque quisiera saber cuál es el correcto de la postura, porque está para derecho y para izquierdo. Y bueno,
¿cómo se llama? En los comentarios del chat respondieron que es para el brazo débil, pero me acuerdo que, no me acuerdo en dónde, lamentablemente, pero leí cuando era lo del talit, aprendiendo a ponerme el talit, que decía que debería de ir del lado de la parte más cerca del corazón. O sea, pero esa es mi primera pregunta, la que tengo. Entonces, bueno, acuérdense que tenemos toda una sección que vamos a hablar de tefilín, tzitzit, todo esto se va a ver a detalle. Entonces contesto la pregunta rápido, ¿ok? Si eres diestro, pones tu tefilín en la zurda. Si eres zurdo, lo pones en la derecha. Y se dice que va hacia el corazón porque la cajita apunta hacia adentro, hacia el corazón. Su mano izquierda apunta la cajita hacia el corazón. Si eres zurdo, lo pones en la mano derecha y la cajita apunta también al corazón. Es así. Ok, y la otra pregunta es, bueno, en el tema de los préstamos, yo como judío, digamos, si le presto a alguien que no es judío, ¿también se cancela o no se cancela? No, solamente entre judíos. Ok, bueno, eran todas mis preguntas. Gracias. Adelante. Entonces, dime por favor, Eliana, recuerden por favor, tengo un compromiso a las 10 de la noche. Entonces, dime, Eliana. Sí, al principio de la clase, el Rabí mencionaba que que él tenía una pregunta, ¿no? Con respecto a sus actividades como sofer. Y cuando le preguntó a los rabinos, le dijeron, esta es una parte de la Torá que no se había dado al pueblo de Israel. Entonces, si es una parte de la Torá que no se había dado, ¿no es añadirle algo a la Torá? No, se considera que ya estaba ahí, pero nadie había preguntado. Por ejemplo, respecto a la electricidad, una persona podría decir, está muy curioso porque si cocinas algo en el microondas, ¿se considera fuego o no se considera fuego? Es una pregunta muy buena, porque el microondas en ningún momento utiliza fuego, utiliza ondas electromagnéticas, me parece, ¿para qué? Para hacer vibrar las moléculas allá adentro y hace que se caliente. Entonces, ¿es fuego o no es fuego? Entonces, por supuesto, en la época de Moshe Rabenu no había microondas. Entonces, ¿cómo queda la halajá? Bueno, tenía que llegar la época en la historia en que alguien inventara un microondas y entonces venía la halajá a preguntarse. Y cuando se respondió a esta pregunta, no sé a quién le tocó, tal vez a Rav Shlomo Zalman Auerbach, no sé, a Rav Eliashiv, estos jajamín grandes, contestaron al respecto y entonces otra parte de la Torah bajó a la tierra. No significa que no estaba. Esto ya estaba contemplado. Lo único que nadie había preguntado todavía la pregunta. ¿Ok? Muy bien. Dime, Ali. Ok, mi pregunta es de una discusión, por ejemplo, de una takaná. Para tomar eso, utilizo el libro de Kashut de Rabbi David Tabashnik, que por ejemplo nos dice de los lavaplatos. También respecto al uso del lavaplatos hay opiniones divididas. Hay quienes sostienen que no se debe utilizar el lavaplatos para utensilios de carne y leche, sino que se debe determinar de su uso en forma exclusiva para uno o para otro. Eso lo dice Rabbi Moshe Morgan en Reg a Bosem en la página 88. Y nos dice, otros opinan que se puede utilizar el lavaplatos indistintivamente para los utensilios de carne o lácteos. Y bueno, vienen algunas descripciones. Y eso lo dice Igrot Moshe Orach Haim en la página 104, parte 2, 28-29. Ahora, a partir de eso, nosotros cómo vamos a determinar cuál es la correcta takana o en su caso, ¿qué será? No sé qué diferencia hay entre la takana o la gesera en este caso, por ejemplo. Ok, entonces la gesera, sí, de entrada vamos a ubicarlo en el tiempo. Las geserot son las que establecieron los jajamim de la Gemara. No vas a encontrar ahorita, por ejemplo, el Igrot Moshe que mencionaste ahí, es el Rav Moshe Feinstein. Él escribió, el Igrot Moshe son respuestas que tienen a diferentes preguntas que le hicieron en su época. Entonces, como hay otra, Hazon Obadia, para Rabbi Yosef, Yagud Yosef, para Isaac Yosef, y así, ¿no? Rabbi Eliashib, todos estos. Entonces, una que será solamente se considera algo que fue establecido en los tiempos de la Gemara.
No puede venir, por ejemplo, Ramoshe Feinstein y decir que será que se hace así con el lavaplatos. ¿Por qué? Porque ya no se decretan Gezerot, ya no hay Sanedrín ahorita. Necesitas tener el Sanedrín de 120 Jajamín para decretar una Gezerá. Una Takana es diferente. La Takana viene a corregir algo. Te voy a poner otro ejemplo que el Rab no mencionó. Hay una Takana que sucedió en el año 900 y cachito de la era común. Rabenu Gershom y Ashkenazi, el maestro de Rashi, él decretó que no se podía casar un hombre con más de una mujer. Si uno ve la Torah, es posible que un hombre se case con más de una mujer, seguro. Ahí está Jacob, que tuvo 2 esposas. Ahí estuvo el Caná, que tuvo 2 esposas. Ahí estuvo David Amelech, que tuvo 3. Shlomelech, se fue muy arriba. Pero en general está permitido. Llega Rabenu Gershom por ahí del año 900 y dijo y se cancela. Ya está prohibido casarse con más de una mujer. Y a partir de entonces, el grueso del judaísmo hace caso. Es una tacaná. Porque hay muchas razones. Una de las más lógicas es, no puedes con una, ahora quieres 2. ¿Qué es eso? Entonces, pero bueno, es chistoso. Hay otras razones alágicas del por qué. Pero en principio es una tacaná. Viene a corregir una situación que sucedía en el pueblo de Israel. Entonces, por una restricción ahí adicional que ya contemplaba la Torah, es decir, contemplaba la Torah casarse con una sola mujer. Seguro hubo muchos que nada más tuvieron una esposa. Por lo tanto, lo que hizo Rabenu Gershom fue simplemente limitar a lo más básico. Ahora, de lo que tú estás hablando aquí son discusiones alágicas, porque muchas veces va a haber mahloket, una discusión alágica entre poskim, porque en realidad tienes 2 lados de donde agarrarte. Si lo ves desde la estructura, desde la Gemara, vas a encontrar tal vez Tanaim, tal vez Amoraim, que van de los 2 lados. Uno permite utilizar un mismo recipiente para lavar los trastes y hay otro que no. Vamos a ver las razones, si lavas con agua caliente, si lavas con agua fría, si hay grasas, si no hay grasas, si utilizan algún tipo de jabón cáustico que va a eliminar las grasas, va a haber diferencias. Y entonces la discusión continúa hasta que en cierto momento un jajam va a decir, ¿sabes qué? Nosotros, Ashkenazim, hacemos así. Muchas veces Sefaradim hacemos más permisivo, muchas veces hacemos más estricto. Y entonces son las corrientes en la tradición en específica. Por ejemplo, los Ashkenazim no comen kitniot en Pesach, no comen legumbres en Pesach. Sefaradim comemos. Significa que estamos transgrediendo Pesach, Hasbe Shalom. Nadie dice eso. Los Ashkenazim no dicen que transgredimos Pesach. Ellos dicen, nosotros tenemos la tradición de no comer kitniot. Entonces, son posturas en la tradición que cada tradición agarró. Y luego hay de repente diferencias rabínicas sobre los detalles de la halajá. Pero en principio, se conoce que hay ciertas cosas que están permitidas. Entonces, espero haber respondido a tu pregunta. Claro que sí, muchas gracias. Y dime, por favor, Ari. Laila Top. Solo se quería primero recordar, no me acuerdo, en algún momento lo escuché acerca de cuáles son los pasukim que están escritos dentro del la bait que está en la cabeza, y también hay uno que está escrito, no recuerdo si 1 o 2, me gustaría que me ayudara a recordarlos para poderlos apuntar. Y la otra pregunta es respecto al año de la Shemitah. ¿Sigue todavía vigente? Ahorita estaba escuchando que comenta que si no hay un Beidín, a lo mejor ciertas mitzvot, o no logro entenderlo bien, sigan o no, sí estén o no estén, tiene también algo de importancia que el templo esté o no esté, pero yo recuerdo haber que el año de la Shemitah era como para el año de los pobres, o la gente que no tenía dinero en ese entonces, pues no tenían cómo, y ese año que la tierra se descansaba, era para que los pobres pudieran, no sé, ellos sembrar, o lo que caía de los árboles, ellos lo podían recoger o algo. También esa es mi duda, Rabá. Ok, empiezo respondiendo a la segunda pregunta. Es un hawk. ¿Por qué es así? Va a haber muchas posibles respuestas, pero tal vez no se entienda al 100%. Lo que sí tenemos que saber es que es una forma en la que Hashem quiere que nos comportemos y quiere que entendamos que Hashem es el que manda en la tierra, es su tierra. La tierra de Israel es su tierra. Por lo tanto, si Él dice, este año no la trabajan, no la trabajamos, porque no es nuestra tierra.
No es nuestro dinero, no son nuestros árboles, no es nuestro ganado, es de Hashem. Y Hashem te dice, ¿sabes qué? Incluso que no la trabajes, vas a comer. ¿Por qué? Porque es mi mundo, no es tuyo. Entonces, eso es viéndolo por una manera. Y si existe todavía y si es vigente, por supuesto. El año pasado, de hecho, fue el año de Shemitah. Y el Ram nos va a contar cómo se murieron todas sus plantas. ¿Por qué? Porque no las puede regar, porque no puede esto, y a él le gustan mucho las plantas. Entonces, el año pasado le tocó a él, se murieron todas sus plantas. Este año tuvo que comprar y está ahí viendo por tener plantitas nuevas, pero sigue existiendo, por supuesto que sí. Y básicamente no se cuidan los campos, salvo lo básico, para que no mueran. Y cualquier persona puede entrar a cualquier campo y agarrar frutas, así, cualquiera de todos lados. ¿Por qué? Hay que entender, la tierra le pertenece a Hashem, no a nosotros. Respecto a tu primera pregunta, en los tefilín viene escritos tanto en la cabeza como en el brazo. El de la cabeza viene en 4 compartimentos separados, en el del brazo viene en un solo clav, en un solo pergamino. Viene un pasaje de Shemot 13:2. Y viene también Devarim 6:4. Entonces, allí se divide en 2. ¿Cómo se llama? La parasha de Shemot viene desde Kadesh Liko, el mejor, hasta Lemoada. Bueno, en realidad hasta Yamim Yemimá. Y en el segundo, que también se parte en 2, viene del Shema hasta Ubisharteja. Y desde Behayim Shamoa, que es de Barim 11:3, hasta Ad Haaretz. Entonces, tienes 3 Pesukim, Shemot 13, que se divide en 2, y luego tienes Devarim 6:4, y luego Devarim 11:13. ¿Ok? Gracias, Rab. Con mucho gusto. Vamos entonces, Daniel, por favor, y discúlpeme si no alcanzo a contestar todas, me tengo que desconectar en punto de las 10 de la noche. Dime, Daniel. Buenas noches, Gab. ¿Se puede comer pollo con lácteos? Ok, es una muy buena pregunta. ¿Pescado? Ok, esto es una muy buena pregunta. La vamos a ver tanto en Kashrut como parte de las reglas de la Salahot. ¿Por qué? En principio, la Torah prohíbe comer carne de res cocinada con leche de un animal cuadrúpedo kosher, ¿no? Es decir, por ejemplo, una hamburguesa que le pusiste queso de cabra o queso normal de vaca. Si se cocinó esto junto, ya hay una prohibición de oraitá. Si se come esto junto, es la segunda prohibición de oraitá. Y si se vende esto, es la tercera prohibición de oraitá. O si se regala, el hecho de que alguien más tenga, que alguien tenga un yud y tenga beneficio de ello. Ahora, como los jajamín vieron que era tan fácil transgredir, ¿por qué? Porque es algo de comer. La gente, por cuestiones de comida, se jala mucho más. Entonces los jajamim dijeron, a ver, en principio, la Torah no prohíbe comer carne de pollo con leche. No está prohibido de oraita. Pero dijeron, si dejamos que la gente coma carne de pollo con queso, en ratito le van a echar carne de res. ¿Por qué? Porque es igual la cocción. Ves la carne, ves cómo se fríe, y echarle el queso es exactamente la misma acción que te puede llevar a transgredir una deoraita. Por lo tanto, Jajamim dijeron, cancelado. Ponen una gesera sobre comer carne de pollo y queso. ¿Para qué? Para que no vayas a llegar a la situación en la que cocines carne de res con queso. De hecho, vamos a ver después, esto tal vez no lo entiendan, no nos vamos a meter mucho. Por ejemplo, comer carne de res con un vaso de leche, como no se cocinaron juntos, no es de oraitá, es de rabanán. ¿Por qué? Porque la carne estaba fría, la carne de res estaba fría, la leche estaba fría. Comérselas juntos sería de rabanán. Por entonces uno podría decir, perfecto, si yo me como un pedazo de pollo frío y me tomo un vaso de leche fría, pues ya está, no sería problema, porque era de rabanán con carne de res. No, ¿por qué? Gezerá encima de gezerá. Los jajamim dijeron, te pongo 2 cercas. ¿Para qué? Para que no se te ocurra llegar a una de oraita. Ahora, no estamos metidos en kashrut, probablemente no entendamos todo. Lo único que hice fue responder a la pregunta
Pero por favor, no nos vamos a ir ramificando, si no vamos a estar aquí toda la vida. Ok, no sé si tienes todavía una más, Ariel, o nos vemos con No, disculpe, Sejaria. no. Ok, Sejaria, dime, y me tengo que desconectar antes. Sejaria, Rab, Pintaras, ¿quién está ahí? Dígame. Rab, bueno, por ejemplo, ahorita siguen teniendo las condiciones los jamín para poner, no sé cómo se le podría hacer, por ejemplo, el Lag Baumer, que fue impuesto por Jamín para recordar a los alumnos de Rabbi Akiva, o sea, a ese tipo de cosas, o sea, Hasbe Salom, Barminan, Ryan Dulal Hashem, que llega a pasar algo similar, o no vamos lejos, yo Mashua, ¿no? Ese tipo de cosas, para, de manera religiosa, para ir recordando, ese tipo de, están las condiciones todavía para poder, hacer algo así, no sé si me entendí. Creo que es un poquito así. Ahorita lo que tenemos son minhagim. ¿Qué son los minhagim? Son costumbres. Y estas costumbres de repente agarran tanta fuerza que llegan a transformarse casi como alajá. Por ejemplo, el hecho que muchos ya acostumbran dejar a los niños con el cabello largo y a los 3 años cortarle el cabello y dejarlas peot. Esto no tiene, vaya, una referencia en la Torah. Seguro esto no es de Oraita, ni de Rabbanán, ni un minhag Avotenu Villadeno. Esto es algo moderno que se volvió cada vez más popular, al grado que en algún momento se pueda decir, es que así es. Ok, es que así es porque se acostumbró tanto que terminó siendo así. Y, por ejemplo, también el tipo de vestimenta. Hasidim no vestían como visten ahorita hace, no sé, 150 años. Vestían como rusos, normales, polacos. Pero ¿qué pasó? Una vez que viene el movimiento de Baal Shem Tov, se acostumbró a la vestimenta tanto que ahorita no puede ser hasídico, sino trae Streimel y una vestimenta hasídico. Es tan fuerte la costumbre que se volvió ya casi como una alajá, es decir, que ya es una costumbre muy, muy arraigada. Tanto como venía a decir, establecer una cosa, muchas veces no es así, sino que se va desarrollando con el tiempo, por alguna costumbre en específico. Gracias, Rab, es que la misma. No, que la azot. Bueno, tenemos chance para una pregunta más. Si Rab, usted me dice, dígame. ¿Sí? No, se apagó su micrófono. ok. Lo de la Shemitah o la de los frutos, ¿es solamente para la tierra de Israel o para cualquier lugar? Ok, buena pregunta. Solamente para la tierra de Israel. Vamos Muchas a ver gracias. que hay algunas cosas que aplican. Por ejemplo, el tema de orlá, que un árbol, su primera producción de los 3 años se considera orlá. Eso también sucede para juzlares, para fuera de la tierra de Israel. Pero vamos a ver todas estas alajot a la hora de ver temas de kashrut. Entonces, pero todo el tema de Shemitah aplica solamente en la tierra de Israel. Pero el tema de prosvul, es decir, los préstamos que se llegan a cancelar, eso sí aplica fuera de la tierra de Israel. Entonces, todos nosotros tenemos que tener ¿cómo se llama? Un documento en donde tenemos el prosbol. Este es mi prosbol de este año pasado. Entonces, llega el año pasado y yo hago mi prosbol de Maguen David. ¿Por qué? Porque imagínense que se vayan mis deudas, Hasbe Shalom. Digo, las que yo debo, sí, pero las que me deben, pues uno no quiere. Ok, muchas gracias. También había preguntado en el chat qué es Prosbul. Me la acabas de responder. Sí, prosbol es un documento en donde no se dictamina que la deuda pasó a manos del Bedín y dejó de estar en manos de particulares. De esta manera no se cancela en el año de Shemitah. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Feliz Ok. noche. Bueno, terminamos entonces por hoy. Bezrat Hashem. No nos vemos mañana porque mañana es la Lag BaOmer. Les voy a estar avisando para ver si se quieren conectar a el festejo que vamos a hacer aquí con la comunidad y si quieren ser parte de toda la estructura y la tzedakah que se va a estar juntando, con muchísimo gusto. Entonces terminamos por hoy. Bezrat Hashem. Hablamos y nos vemos el día martes
por la noche. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos. Gracias, Raf. Gracias, Raf. Buenas noches.